Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los pezones de Monaka. Los pezones más poderosos del universo 7. Y del 6. En esta ocasión, vamos a repasar el capítulo 63 de Dragon Ball Super, parándonos en los detalles más curiosos e importantes, del episodio que le devolvió la corona Saiyajin a Vegeta, y que una vez más, volvió a ser simplemente espectacular. Empezamos. Y lo hacíamos con una escena genialmente animada, que nos elevaba desde la torre de Karim, hasta el palacio de Kamisama, dejándonos ver el báculo que los une, que en principio debería ser del mismo tipo que el de Son Goku cuando era niño. Y en cierto sentido, un niño sinvergüenza fue Vegeta, que por algún motivo que desconozco, decidió destruir el palacio de Dende completamente. Él estaba entrenando en la habitación del tiempo, que como todos saben está en otra dimensión, por lo que es prácticamente imposible que eso haya sido un accidente. Bueno, se ve que querían expresar más espectacularmente el fin de su entrenamiento, y cómo este había sido de una intensidad enorme. Sea como fuere, y después de haber comprobado anteriormente que la máquina del tiempo ya estaba lista, el capítulo cerraba los preparativos del pasado, con un Goku que marchaba con el recipiente del Mafuba listo, para devolvernos al futuro, de donde no volveríamos a marcharnos en el resto del episodio. El que sí se marchó sin dejarnos ver cómo, fue el bueno de Trunks futuro. De alguna forma desconocida y fuera de cámara, Trunks escapó de la batalla contra Black Samas, parece ser que salvado de nuevo por Yajirobe. Es realmente improvisado todo esto, pues en el capítulo anterior se quedaron frente a frente los tres, y lo siguiente que vemos es a Trunks en la cama. Pero bueno, llamémosla la batalla perdida que jamás podremos ver, al igual que a la siguiente escena, llamémosla la bala perdida que no tuvo ninguna razón de ser. Y es que allá estaban nuestros villanos, en su preciosa y humilde casita de campo de dioses solteros, hablando de las cosas típicas de los jóvenes de su edad, como destruir a todos los dioses y a toda la humanidad, mientras Mai preparaba su jugada maestra. Anteriormente Black Goku había dicho una frase bastante interesante respecto a su contraparte. Según él, si volvía a vencer a Goku, su poder llegaría al límite o al extremo, dando a entender que no es tan infinito como dijo en un primer momento. No sé si tomarme esa frase como literal, o si al precisar de alguien más fuerte que él para mejorar, se refiere a que ya no habría forma de que eso sucediera. Por tanto sería su límite sí, pero por falta de rivales superiores, no por falta de capacidad. Es difícil de asegurar desde luego, pero es extraño que en un capítulo diga que su potencial era infinito, y ahora hable de su límite tan pronto. Dejo la respuesta a la interpretación de cada uno. En cualquier caso, y como decía antes de este paréntesis, Mai preparaba su jugada maestra, que en un principio parecía que podía hasta funcionar, debido a la naturaleza de la bala que se disponía a utilizar. Parece ser que antes de su muerte, la Bulma del futuro le regaló a Mai una bala especial, muchísimo más fuerte y contundente que una convencional. De normal todos daríamos por imposible que una bala humana hiciera algo a Black, pero si la bala está inventada por Bulma, creo que al menos le daríamos el beneficio de la duda. Lamentablemente, toda esta escena bastante bien elaborada, que incluía el descubrimiento de su guarida, el uso de un rifle francotirador, y de una bala especial mientras que el enemigo mantenía el ki bajo mínimos, terminó con el proyectil impactando en el pendiente Kaioshin de Black. En definitiva, toda esta escena no sirvió para absolutamente nada, lo cual fue bastante decepcionante. Aún así se vio que Black no tuvo ninguna opción de verla venir, y que consiguió derribar su cuerpo, que debía ser bastante vulnerable en ese momento. Ahora nos quedará siempre la duda de si pudo o no pudo atravesarle. Bueno, al menos sabemos una cosa. La bala no consiguió, mientras que Vegeta y Goku lo hicieron con sus manos. Desde luego un interesante debate, que sin duda dará para muchos vídeos en YouTube de qué hubiera pasado. Pero ahora tocaba el regreso de Trunks futuro y su nueva transformación. Tras salvar a Mai, y a los soldados random del ataque de los villanos, nos dejó ver de nuevo el proceso de transformación, y al mismo tiempo ayudó a saber más de qué se trata. Hace unos días, conversando con un amigo sobre este tema, debatíamos sobre si era una prefase Dios Azul, una fusión de ambas, o algo totalmente distinto. Ese amigo me dijo un detalle, que no vi en un primer momento, y que ahora se confirma totalmente. La transformación de Trunks tenía un aumento de musculación al principio sí, como si fuera el Dai Sandankai. Pero lo que no vi y mi amigo sí, es que después regresaba a la musculatura normal, justo antes de añadirle esa aura divina.
Así pues, y esta vez con menos miedo a equivocarme, diría que esta transformación es una fase ultra evolucionada del Daisandankai, que consigue mantener a raya el tamaño de los músculos, combinándolo con un aura del tipo divina. Resumiendo, lo nombraría como la fusión del Daisandankai con la fase Dios, y por eso es superior a un Super Saiyajin azul ordinario, aunque Vegeta ya haya conseguido sobrepasarlo con su entrenamiento. Al mismo tiempo esto cobra muchísimo sentido, pues es la transformación que solo él se atrevió a usar en batalla real, y fue la que utilizó a modo de engaño en su entrenamiento con su padre. Y allá que comenzó un espectacular enfrentamiento, que de nuevo nos demostraría varios hechos ya conocidos de este personaje. Primero, que adora utilizar las técnicas de los demás, en un detalle que no es en absoluto malo, pero que a veces es demasiado exagerado. Y segundo, que sigue siendo el Saiyajin con más sentido común que jamás ha nacido. Siempre con un plan en mente, siempre implacable, y sobre todo, siempre dispuesto a acabar con la batalla por la vía más rápida y segura posible. Lo vimos con Mecha Freezer, lo vimos con sus androides, y lo vimos de nuevo en este capítulo con ambos enemigos. Y es que tras unas escenas bastante bien animadas, y luego de un espectacular y enorme cañón Gallic, Trunks pensaba que solo quedaba Samas del futuro en su camino. Y sin pensárselo dos veces, de nuevo pretendía emular a su padre, pero esta vez sin conocer que él también lo hizo en el pasado con Majin Buu. Trunks se preparó para inmolarse de la misma forma que lo hizo Vegeta, con la esperanza de que la inmortalidad de Samas tuviera un límite. Sin embargo, el enésimo atravesamiento de la espada de Black cerró la escena, dando paso a la llegada de Goku, Vegeta y Bulma. Una llegada que confirmó lo adelantado en la sinopsis del capítulo, con la destrucción de la máquina del tiempo y del recipiente del Mafuba. Esta escena trajo consigo mucha palabrería, pero casi nada que destacar de ella. Tan solo se puso más interesante con la absurda llegada de los Kaioshins del séptimo y décimo universo. Seamos sinceros todos. Esta llegada fue teorizada por muchos, y casi descartada por mis pezones, eso es indudable y lo acepto. Pero lo estaba porque era francamente forzada y sin sentido. Parece obvio que al final les entregarán sus pendientes, y que una fusión volverá a verse en el anime, pero la forma en que lo han hecho no es en absoluto creíble. Resumiendo, el peor maestro Kaioshin de la historia se entera de que Samas iba a asesinarle, y le ve morir a manos de Bills. Todo eso después de haber charlado con él, y dejar bien claro que jamás iba a reflexionar ni cambiar de idea, ni aun teniendo a un dios destructor delante. Por si fuera poco, te enteras que en el futuro él y otra versión también lo consiguieron, y que han destruido a todos los dioses y a la mayoría de la humanidad. Bien, y con todo eso, ¿de verdad tu plan maestro es viajar al futuro, para soltarle una reprimenda más a tu hijo malcriado? ¿De verdad tenemos que creernos que Bills y Whis aceptaron eso como opción viable? ¿Y de verdad alguien, quien quiera que queráis poner de ejemplo, pensó que algo de eso iba a poder funcionar? Entiendo que es la excusa para que al final puedan fusionarse, pero desde luego es una excusa como mínimo muy forzada, que baja el nivel argumental de la trama actual bastante. Eso es algo que sigo manteniendo hasta después de haber ocurrido todo ya. Por no hablar de la presencia de nuestro Kaioshin, que eso sí que no lo comprendo en absoluto. El peor maestro Kaioshin de la historia decide llevárselo, vaya usted a saber por qué, mientras que Bills, o no lo sabe, o lo que es peor, ha dado su consentimiento para que vaya. Parecían Goten y Trunks niño actuando inconscientemente, más que dos dioses Kaioshin milenarios. Dicho esto, y obviando la manera argumentalmente hablando, absurda y poco inteligente de traerlos al futuro de Trunks, ahora hay que pensar en que tendrán un papel importante cada uno de ellos. Sabemos que casi con total seguridad, alguno de los dos entregará sus pendientes para la fusión, pero ¿y el otro Kaioshin? ¿Acaso veremos a nuestro Kaioshin luchando de nuevo? Desde luego es la personalidad que verdaderamente hace honor a nuestro pequeño dios creador, que siempre fue valeroso, aunque por dentro tuviera mucho miedo. Y es así como se lo hace saber a Goku, que duda precisamente de ese valor. Divagando un poco, podemos esperar una situación interesante, con el reencuentro con Trunks futuro, que vio morir a la versión de su realidad a manos de Gabura. También que ayude a curar las heridas de alguien al borde de la muerte. O lo que veo yo más probable de todo, que presten su ayuda para detener a nuestros enemigos, en el intento del uso del Mafuba. Recordemos que al menos nuestro Kaioshin dispone de habilidades telequinéticas, que fueron capaces de detener el cuerpo de Gohan Super Saiyajin 2. En un principio debería poder hacer lo mismo con el Samas inmortal, dando opción al uso del Mafuba, y desencadenando lo que se ve en el adelanto del próximo episodio.
Pero como de eso no puedo hablar, dejamos esa pequeña teoría sobre nuestro Kaioshin en el aire, y pasamos a la revelación más importante de toda esta conversación. Por fin se descubrió lo sucedido con Whis, y el resto de ayudantes de los dioses destructores. Bueno, lo cierto es que llamarles ayudantes después de este capítulo es casi un insulto. Parece ser que Whis es literalmente un ángel, o al menos el ángel del dios destructor. Y lo que es más importante, cuando un dios destructor muere, su ángel desaparece hasta que un nuevo dios destructor ocupa su lugar. No es que muera, pero pasaría a dejar de existir temporalmente, o a estar en una especie de hibernación celestial. Realmente curioso este dato, que no hace sino sumar más incógnitas a la naturaleza de Whis y los de su especie. Por su parte, Black tiene esas mismas incógnitas, salvo que con la especie Saiyajin en este caso. Llegaba el turno de Vegeta en Super, y en Dragon Ball en general. En esta ocasión, se ha ganado que no le pueda llamar el príncipe de los patanes, y mucho menos el principito. Y es que esta vez, Vegeta fue con todas las letras en mayúsculas, el príncipe de la orgullosa raza guerrera de los Saiyajin. O lo que es lo mismo, Vegeta-sama. Parecía bastante sospechoso, como comentaron mis pezones, la excesiva humillación a la que fue sometido en el capítulo anterior, y hacía pensar en una posible redención en el siguiente, sobre todo tras verle ir a entrenar a la habitación del tiempo. Pero la verdad es que el aumento de poder ha sido espectacular. Black no tuvo ninguna opción ante un renovado Vegeta, que cumplió su promesa de devolverle la paliza recibida, en una humillación que nunca antes habíamos visto contra Black Goku. Y es que solo un estúpido como Goku, es capaz de sacar el máximo de las células Saiyajin de su cuerpo, querido Black. Una frase que pasará a la historia de la serie, junto a ese final tremendamente épico del capítulo. Antes de eso y para cerrar el análisis, pudimos ver cómo el laboratorio del adelanto, se trataba de una cápsula que trajo Bulma, y que servirá para poder reparar la máquina del tiempo. De esa forma, parece bastante claro que Trunks futuro al final de la saga, se quedará definitivamente sin máquina del tiempo, y por ende incomunicado para siempre con el resto, pues nuestros héroes seguramente regresarán sin él al pasado. Pero pensemos bien. Pongámonos en el final de la saga. Vegeta, Trunks y Goku derrotan a Black y sanas. ¿Y ahora qué? ¿Regresamos al pasado y ya está? ¿De verdad dejarían ese futuro desolado sin más? No hablamos solo de la Tierra, sino de absolutamente todos los dioses, y la grandísima mayoría de planetas habitados, de los 12 universos existentes. No veo probable que dejen ese diáfano futuro tal cual, con tan solo 4 humanos en la Tierra y ya está. Así pues, apuesto a que de alguna forma el futuro de Trunks quedará recuperado, quizás incluso reviviendo a la Bulma de ese futuro, pero como mínimo a los dioses y planetas arrasados por los villanos. Y nada más sobre este capítulo, queridos suscriptores. Concluyo el análisis, dándole una gran nota en su conjunto, por una gran animación, por una genial banda sonora, por una espectacular y épica batalla de Trunks futuro y su padre alterno, y por devolvernos la ilusión de que todos los personajes pueden actuar como los conocíamos en Dragon Ball Z. Os recuerdo que además del canal, también disponéis de Facebook y Twitter Pezonil, así como el segundo canal de mis pezones, Pezón Films. Todo ello en la descripción, amigos. Esto ha sido todo por hoy, amigos, no olvidéis dejar vuestros likes, compartir, comentar, y suscribiros al canal de los pezones más poderosos de todo YouTube. Hasta el próximo vídeo, amigos. Agradáis a Monaka.